Acompáñeme con su Biblia al libro de Colosenses, que es el que venimos estudiando, y vamos a leer nuevamente en el capítulo 1, pero esta vez desde el verso 24, y vamos a leer hasta el verso 29. Aunque el tema abarca parte del capítulo 2, vamos a iniciar leyendo solo por ahora Colosenses 1, 24 al 29. Dice: Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quienes anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. La Escritura enseña que la palabra que sale de tu boca no vuelve vacía, sino que es prosperada en aquello para lo cual tú la enviaste. Confiamos en el poder de tu palabra. Ella tiene el poder de transformarnos y oramos para que hoy tu palabra cumpla ese propósito en nuestra vida. Háblanos, enséñanos, exhórtanos y ayúdanos, Señor, a crecer en ti. Te lo pedimos en tu nombre, Padre. Amén y amén. Hoy vamos a estar tratando el tema ministros de Dios. Continuamos con nuestro estudio acerca de la carta a los Colosenses. Recordemos que Pablo está preso en Roma. Epafras, quien se cree fue el fundador de la iglesia en Colosas, lo visita y le lleva noticias con respecto a la obra que se estaba realizando allí. Veíamos que había noticias buenas y había noticias malas. Las noticias buenas es que los colosenses habían creído en el Evangelio, habían puesto su fe en Cristo y estaban manifestando el amor entre hermanos. Las noticias malas eran que se estaban tratando de introducirse dentro de la iglesia algunas herejías, las cuales, como toda herejía, atacaban la deidad de Cristo y su obra en la cruz del Calvario. La manera de Pablo reaccionar frente a esta mala noticia lo vimos hace 15 días. Lo primero que hace Pablo es recordarles quién es ese Cristo en el cual ellos habían puesto su fe y su confianza. Y les recuerda que ese Cristo es Dios, les recuerda que ese Cristo es el Rey del universo, que ese Cristo es la cabeza de la iglesia, pero luego les recuerda lo que ese Cristo hizo por nosotros. ¿Y qué fue lo que hizo? Nos reconcilió. Recuerde que hace 8 días el pastor John predicaba acerca de la supremacía de Cristo en la salvación precisamente y nos enseñaba 3 cosas. Una, que Él, es decir, Cristo, es quien nos reconcilia. Número 2, que Él es quien nos presenta santos delante de Él. Y número 3, que por lo tanto nosotros deberíamos de permanecer firmes en el Evangelio. Ahora, el pasaje que me corresponde hoy, pareciese que Pablo hace como una pausa para presentar el ministerio que Dios le ha encomendado, pero en ningún momento sin perder de vista la supremacía de Cristo. Y a través de sus palabras, las cuales acabamos de leer, encontramos algunas verdades acerca del ministro de Dios. Así como la mezcla del Evangelio, de la cual hablamos hace 15 días, con otras cosas, busca ensombrecer a Cristo y su obra, la mezcla del Evangelio con otras cosas también desvirtúa lo que es la iglesia y lo que es un ministro de Dios. Todos nosotros hemos sido testigos que en algún momento hemos podido ver malos testimonios, hemos podido ver comportamientos pecaminosos,
acciones, llamémoslo locas, misticismos, manipulaciones emocionales, financieras, en todos los lugares donde se maneja la mezcla entre el Evangelio y otras cosas. Ahora, todos estos malos testimonios y todas estas acciones que a veces parecen descabelladas, ha dado como resultado que muchas personas tengan un concepto errado acerca de la iglesia y acerca del ministro de Dios. Por eso usted habrá notado que cuando uno le habla a una persona acerca de la iglesia cristiana, inmediatamente esa persona relaciona la iglesia cristiana con estafa, la relaciona con manipulación, la relaciona, como lo decíamos anteriormente, con comportamientos alocados, y a los ministros del Señor generalmente lo relaciona con dinero y lo relaciona con riquezas. Es por eso que vemos importante que en este tiempo nosotros como iglesia podamos tener un concepto correcto acerca de lo que es un verdadero ministro de Dios. Y ese es el tema precisamente que vamos a estar tratando hoy. Y el tema lo vamos a manejar a través de 3 puntos. Primero vamos a hablar acerca del ministro, luego vamos a hablar acerca del mensaje del ministro de Dios y luego vamos a hablar del deseo o el anhelo del ministro de Dios. Entonces, comencemos con lo primero. Volvamos a Colosenses capítulo 1, verso 24 y vamos a leer el 24 y el 25. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, mire lo que dice el verso 25, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Entonces, vamos a hablar primero del ministro. En nuestra época actual, nosotros sabemos que el título de ministro da cierta reputación. Todo aquel que se le ha dado el título de ministro de Dios parece que tuviera cierta importancia y de alguna manera cierta grandeza. Pero cuando nosotros miramos la palabra ministro, vamos a encontrar que en realidad esa palabra tiene que ver más con servicio, tiene que ver más con servir, tiene más que ver con mayordomía que con cualquier otra cosa. Por eso, mientras nosotros escuchamos este mensaje y de aquí en adelante, cada vez que usted escuche la palabra ministro, relaciónela con siervo. Ministro significa ¿qué? Siervo. Ahora, si ministro significa siervo, ¿qué creen que significa ministrar? Servir. No significa otra cosa. Ahora, hagámonos una pregunta en esta mañana. ¿Quiénes son los ministros de una iglesia? ¿Quiénes son los ministros de una iglesia? ¿Serán acaso los pastores o de pronto los músicos, tal vez los diáconos, los del coro? Bueno, miremos qué nos dice la Biblia. Acompáñeme al libro de Primera de Pedro, capítulo 4, y vamos a leer el verso 10. Primera de Pedro 4:10. Recordemos que Primera de Pedro es una carta escrita a una iglesia que estaba en una condición especial, pero que era una iglesia. No es escrita a una persona en particular. Y mire lo que Pablo le dice a la iglesia, no al pastor, no a los músicos, no a los diáconos, no a otras personas, sino a toda la iglesia. Dice, cada uno, es decir, todos, cada uno, según el don que ha recibido, ¿qué tiene que hacer? Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, la Biblia nos dice en este pasaje y en otros que hoy no vamos a leer, nos dice una gran verdad que a veces desconocemos y es que todo creyente es un ministro de Dios, es un servidor con un don dado por Dios para servir a otros. Recuerde, ser ministro es para todo creyente. Ahora, ser ministro o ser siervo no es algo que nosotros escogemos. Nosotros no decidimos qué hacer
ni cómo hacerlo, sino es Dios quien lo decide. Por ejemplo, si nosotros miramos la vida de Pablo, que es quien escribe esta carta, nosotros encontramos que Pablo no escogió ser un ministro de Dios. De hecho, si miramos la vida de Pablo, él iba por un camino que no lo llevaba a ser apóstol. Recuerde lo que él hacía incluso con la misma iglesia del Señor. Él iba por un camino muy diferente, pero ¿qué pasó? Dios lo escogió. Por eso en esta carta Pablo hace énfasis de que él era ministro por la voluntad de Dios, no por su propia voluntad. Y mire cómo lo expresa en estos pasajes. Volvamos a Colosenses capítulo 1, leamos el 23 al 25. Dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, y note, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro, verso 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, verso 25, de la cual fui hecho ministro. ¿Sí notó? Note dos cosas importantes. Mire, Pablo, aunque era apóstol, porque ese fue el don que Dios le dio, él nunca se presenta en los pasajes que leímos y en ningún otro como la cabeza de la iglesia. Él nunca se presenta como quien gobierna la iglesia. No. Ustedes acaban de leer que él se presenta como ¿qué? Como un ministro de Dios, es decir, como un siervo. Además, nos muestra cómo Pablo no fue el que decidió ser ministro. En dos ocasiones, en los pasajes que acabamos de leer, dice de la cual fui hecho ministro, es decir, Dios lo decidió. Ahora, recordemos algo importante. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Hace ese símil o esa comparación. Pensemos por un momento en el cuerpo humano. Todos nosotros sabemos que el cuerpo humano está compuesto por muchos miembros y cada miembro que está dentro del cuerpo humano tiene una función específica. Y lo mismo sucede con la iglesia. Por eso, si usted que me escucha ha puesto su fe en Cristo, si realmente usted es cristiano, le tengo dos noticias. Una, usted hace parte de la iglesia, es decir, usted es un miembro del cuerpo de Cristo. Y la segunda noticia es que si usted es un miembro del cuerpo de Cristo, usted es un ministro, es decir, un siervo. Y es un siervo con una labor a realizar. No hay miembro desempleado en el cuerpo de Cristo. Todos los miembros del cuerpo de Cristo tenemos una labor. Ninguno está desempleado ni siquiera en tiempos de pandemia. Recuerde algo importante. La labor a realizar que cada miembro de nosotros vamos a hacer dentro de la iglesia no es escogida por nosotros, es escogida por Dios. Recuerde que la palabra enseña que el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere. No es que nosotros llegamos y Dios nos da un menú o una carta y nos dice, ¿qué quieres ser? No. Cuando nosotros miramos, cuando Dios crea el cuerpo humano, Él no le dijo a la boca, ¿qué quieres ser? ¿Quieres ser boca? ¿Quieres hablar? O no le dijo al ojo, ¿tú quieres ver? O no le preguntó a la oreja, ¿te sientes bien donde te coloqué? ¿O deseas hacer otra labor? ¿O qué te gustaría? No. Todos nosotros como ministros de Dios tenemos una función dada por Dios y es nuestra responsabilidad encontrar cuál es esa misión, cuál es ese don y además ejercerlo. Recuerde que cuando Pablo escribe a Timoteo, le recuerda que él no debe descuidar el don de Dios que fue puesto en él. Ahora, esto es importante tenerlo claro, porque cuando yo entiendo, o nosotros en este caso entendemos, que todos somos ministros dentro de la iglesia, que tenemos una labor a realizar, nuestra perspectiva frente a la iglesia cambia por completo. Dejamos de pensar como
consumidores que vamos a la iglesia para que nos den, para que nos alimenten y para que estén pendientes de nosotros, que es generalmente el concepto que muchos creyentes tienen, y que el pastor es el ministro y es el único y es el que tiene que estar pendiente de todas las cosas y de todo el mundo. Pero la Biblia nos aclara una cosa: todos somos ministros, es decir, todos somos servidores. Pero hay algo más con respecto al ministro. Mire lo que dice Colosenses 1:24, dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne, dice Pablo, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Algo que también encontramos acá con respecto al ministro es que el servicio a Dios tiene un costo, y generalmente ese costo está relacionado con la aflicción o con el sufrimiento. Pero aclaremos por un momento las palabras de Pablo para no entrar de pronto en una asociación que no es. Dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y esta es la parte interesante que no debemos de entender mal, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Mire, el sufrimiento del que está hablando Pablo no es un sufrimiento para completar la obra de Cristo, porque ya lo hemos visto, Pablo ya de hecho lo habló, la obra de Cristo fue completa y fue perfecta. Recordemos que cuando Cristo muere en la cruz, sus últimas palabras, una de sus últimas palabras fue: consumado es decir, la deuda está saldada, el trabajo fue terminado, y usted y yo no tenemos nada para añadir a la obra de Cristo. Pablo lo que está hablando acá es del sufrimiento que se experimenta cuando servimos al Señor. Todo aquel que sirve al Señor, de alguna manera y en algún grado, experimenta ese tipo de sufrimiento. Todos sabemos que perseguir la iglesia es perseguir a Cristo. Y cuando vienen los ataques en este tiempo, no vienen directamente sobre Cristo porque Cristo no está. Pero ¿quién está presente ahorita en la tierra? El cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Así es de que como Él ya no está presente, los ataques son directamente a la iglesia. Porque perseguir a Cristo es la iglesia es perseguir a Cristo. Lo que pasó con Pablo. Pablo perseguía a la iglesia y el Señor, cuando se le manifiesta y se le revela a él, le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? Entonces, perseguir a Cristo es ¿qué? Perseguir la iglesia. O perseguir la iglesia es perseguir a Cristo. A veces esos ataques vienen de afuera y de alguna manera esos son esperados y podríamos hasta llamarlos predecibles. Y aunque esos ataques duelen, la verdad hay otros ataques que duelen más. Porque a veces sufrimos ataques no de afuera de la iglesia, sino desde dentro de la iglesia. Cuando servimos al Señor, y tal vez aquellos que han tenido la oportunidad de servir lo han experimentado, encontramos traición, engaños, críticas, menosprecio, ingratitud, habladurías, etcétera, etcétera. Pero sin importar cuál sea el origen de ese sufrimiento, nosotros debemos de hacer lo mismo que hizo Pablo. ¿Qué hizo Pablo? Volvamos a Colosenses 1:24. Dice las primeras tres palabras: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Pablo dice que él se gozaba en esos sufrimientos. Y Pablo se gozaba no porque tal vez él fuese masoquista, sino que él se gozaba por el amor que tenía por Cristo y por su iglesia. Alguien dijo: el que ama poco, sufre poco. Y eso es una gran verdad. Mire, cualquiera que no ame a Cristo y a su iglesia no estaría dispuesto a sufrir por ella. Por eso sería importante que nos hiciéramos una pregunta en esta mañana. Usted como creyente, pregúntese: ¿amo realmente la iglesia? ¿Amo realmente la iglesia?
Y si la respuesta es sí, pregúntese lo siguiente: ¿qué estaría dispuesto a hacer por ella? ¿Qué estaría dispuesto a hacer por ella? Es más, preguntémonos otra cosa. ¿Qué estoy haciendo en este tiempo de pandemia por la iglesia? ¿Qué estoy haciendo como miembro del cuerpo de Cristo, como miembro de una iglesia? ¿Qué estoy haciendo en este tiempo por ella? Mire, la verdad, espero de corazón que en este tiempo de distanciamiento, donde no nos hemos podido reunir de manera presencial, sino solo virtual, de verdad espero que usted no haya permitido que el amor por la iglesia se haya enfriado. Y también espero que usted no se haya distanciado emocionalmente de la iglesia. Porque a veces uno habla con personas y de alguna manera, debido a que ya llevamos varios meses sin reunirnos, sin vernos, sin estar en un lugar, como que han perdido ese afecto por la iglesia. Recordemos que la iglesia sigue y seguirá con pandemia o sin pandemia hasta que Cristo vuelva. Y como la iglesia sigue, ella sigue necesitando de todos aquellos que hacemos parte de ella, de todos aquellos que somos miembros del cuerpo de Cristo. La iglesia sigue necesitando de nuestra oración, sigue necesitando de nuestro amor, sigue necesitando de nuestra disposición, sigue necesitando de nuestra ofrenda, sigue necesitando de nuestro servicio, porque la iglesia continúa. Entonces, concluyamos este primer punto. Un verdadero ministro es un servidor. No es una figura pública la cual debe ser honrada o debe ser venerada, no. Es una persona puesta por Dios con una labor dentro del cuerpo de Cristo y que está dispuesta a servir y a sufrir por amor a Cristo y por amor a su iglesia. Pero también recordemos, usted y yo somos ministros. Fuimos hechos ministros y por lo tanto tenemos una labor a realizar. Recuerde, no hay miembro desempleado en el cuerpo de Cristo. Amén. Continuemos. Vamos con el segundo punto. Colosenses 1, nuevamente, desde el verso 24, pero esta vez vamos a leer hasta el verso 29. Dice: Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta a las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Para qué? Para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quienes anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Aquí en los versos leídos encontramos el segundo punto, el mensaje del ministro. Ya vimos que Dios tiene ministros. Todo miembro del cuerpo de Cristo es un ministro que tiene un don y una labor a realizar. Pero también todo ministro de Dios tiene un mensaje, tiene algo que decir de parte de Dios con sus palabras, pero también con su vida, porque su mensaje o su enseñanza debe ser acorde a su fe. Mire, el mensaje de un verdadero ministro de Dios, el mensaje de un verdadero siervo es Cristo y su obra. Ese es el mensaje. Y ese era el mensaje de Pablo. Y ese debe ser el mensaje de usted y debe ser mi mensaje porque juntos somos ministros. Volvamos al verso 26. Dice:
el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Y vuelve y dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Note cómo Pablo utiliza de una manera voluntaria la palabra misterio. Usted y yo sabemos que el ser humano es inclinado a lo misterioso. Al ser humano le encanta como lo oculto, aquellas cosas como raras, como que misteriosas. Y por eso siempre busca experiencias como de alguna manera podríamos llamarlas especiales. Pero cuando Pablo utiliza la palabra misterio en este pasaje, y de hecho esa misma palabra es usada varias veces en el Nuevo Testamento, no se está refiriendo a esas cosas extrañas y misteriosas, sino que está hablando de esas verdades que se dan a conocer solo por revelación divina. Es decir, él está hablando de un misterio, es decir, está hablando de una revelación divina. Mire, hay verdades que usted y yo solo podemos conocer por revelación divina. Por ejemplo, el hombre decidió buscar o indagar o investigar el origen de la vida sin tener en cuenta la verdad divina revelada en la Escritura. Y al buscar el origen del ser humano, ¿qué concluyó? Venimos del mono. ¿Por qué llegó a esa conclusión? Porque dejó a un lado la verdad divina, la revelación divina. Lo mismo sucede cuando nosotros investigamos acerca de Dios y acerca de la salvación. Si nosotros no tenemos en cuenta la verdad revelada en la Escritura, podemos llegar a conclusiones equivocadas. Por eso algunos dicen, Dios no existe. Uno debería decir, compruébemelo, porque no hay manera de comprobar que Dios no existe. Al contrario, hay muchas formas de comprobar que sí. Pero también muchos con respecto a la salvación han llegado a conclusiones equivocadas por no tener en cuenta la revelación divina. Mire, algunos estudiosos dicen que Pablo utiliza precisamente esta palabra misterio de manera intencional para mostrar la diferencia que existe entre el misterio de los paganos y entre el misterio del Evangelio. Y la diferencia es que no hay secreto acerca del Evangelio. Esa es la gran diferencia. No hay algo raro, no hay algo especial. El Evangelio es una verdad revelada de parte de Dios. Y ese Evangelio, en lugar de ser una enseñanza secreta y tal vez misteriosa, que de pronto podía ser reservada para algunos especiales o iluminados, ese Evangelio, como lo leíamos en los pasajes anteriores, está dirigido a todo hombre. Es para predicárselo a todo hombre. Dice que se lo prediquemos a cualquier persona. Por eso nosotros no tenemos que ser especialmente inteligentes para entenderlo, ni tal vez ricos para obtenerlo, porque es un mensaje accesible a todo el mundo. Es más, ese evangelio no es un privilegio solo para los judíos, sino que aquí Pablo está hablando de que ese misterio, esa verdad revelada, fue también para los gentiles, es decir, para usted y para mí, todos aquellos que no hacemos parte del pueblo judío. Por eso, la única manera de ser salvos está revelada en la Biblia. Y la Biblia nos enseña que es solo a través de Cristo y de nada ni nadie más. Cristo es el Mesías prometido y solo en Él usted y yo podemos encontrar salvación. Y este era el mensaje de Pablo. Y ese debe ser nuestro mensaje, porque usted y yo somos ¿qué? Ministros de Dios. Mire, hoy en día existe mucha predicación cristiana que no es cristiana. ¿Cómo así? Es cristiana, pero no es cristiana. ¿Por qué? Porque de alguna manera, aunque nombran a Dios, su énfasis no está en Cristo, no está en su obra. Usted puede ver que la mayoría de predicación que se llama cristiana, pero que no es cristiana de hoy en día,
tiene su énfasis puesto más en el hombre y en sus deseos. Y por eso los motivan a tener fe para hacer lo que ellos quieran, los motivan incluso a visualizar lo que sueñan, a descubrir el campeón que hay dentro de ellos. Y aunque todos estos mensajes de alguna forma emocionan, de pronto hasta hacen llorar, mantienen motivada a la gente, estos mensajes no tienen el poder de cambiar a nadie y mucho menos tienen el poder para dar salvación. El misterio revelado del cual nos habla Pablo aquí, se lo repito, es que Jesús es el Mesías, que Jesús es nuestra salvación y que esa salvación no solamente era para los judíos, sino era para todo el mundo. Y esto es importante porque también hay hoy en día unas corrientes de herejía que quieren judaizar a los cristianos, porque creen que esa es la manera de alcanzar la salvación. Pero recuerde, el misterio revelado del cual nos habla Pablo nos dice que la salvación a través de Cristo es no solo para los judíos que creen, sino para todo aquel que cree. Entonces concluyamos este segundo punto. El mensaje de todo ministro de Dios es uno. ¿Cuál es? Que Jesucristo es nuestro Salvador, que no hay otro camino para llegar al Padre y que ese mensaje debe ser predicado a todo hombre sin importar su condición y sin importar su raza ni su nación. Ahora, también recordemos, usted y yo somos ministros de Dios y debemos tener ese mismo mensaje y anunciar a todo el mundo la verdad del Evangelio. Amén. Vamos al tercero y último. Colosenses 2. Vamos a leer del verso 1 al 4. Colosenses 2, 1 al 4 dice: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. La tercera cosa que vamos a ver, ya vimos el ministro, concluimos que ministro significa siervo, concluimos conforme a lo que la Biblia dice es que usted y yo, es decir, todo creyente es un ministro de Dios, es un siervo. Vimos cómo el ministro de Dios tiene un mensaje y ese mensaje es Cristo. Y usted y yo como ministros de Dios debemos de proclamar ese mensaje. Pero también aquí encontramos cuál es el deseo o el anhelo del ministro. El verdadero ministro de Dios tiene un deseo. Hay un anhelo en su corazón, como leíamos en los primeros versos, por el cual lucha. Y ese anhelo es que la iglesia crezca espiritualmente, que la iglesia madure, que la iglesia esté satisfecha en Cristo, que la iglesia permanezca en la verdad del Evangelio y no se deje engañar. Ese era el anhelo de Pablo y ese debe ser el anhelo de toda labor ministerial. Ninguna labor ministerial debe tener el anhelo de ser famoso, de viajar por el mundo, de obtener riquezas, de ser importante. No. El verdadero anhelo o el verdadero deseo de un ministro de Dios es que la iglesia, repito, esté satisfecha en Cristo y que permanezca firme en la verdad del Evangelio. ¿Por qué lo digo? Porque en todas las épocas de la iglesia han existido diferentes movimientos que buscan las personas insatisfechas o con poco conocimiento del Evangelio, porque todo creyente insatisfecho o todo creyente con poco conocimiento del Evangelio puede ser un terreno posible donde crece la doctrina del error. Por eso pregúntese en esta mañana, o quiero preguntarle, ¿está usted satisfecho con Cristo? ¿O tal vez necesita algo más para ser feliz?
¿Está usted satisfecho con Cristo? También le pregunto, ¿cuál es su mayor anhelo? ¿Por qué lo hago? Porque alguien dijo que los anhelos del creyente son como una radiografía espiritual que muestran la condición de madurez espiritual del creyente. Si su anhelo no es Cristo, si su anhelo no es crecer en santidad, si su anhelo no es conocer más al Señor, está mostrando que usted no está satisfecho en Cristo posiblemente. Pregunto, ¿la noticia del Evangelio cubre sus necesidades espirituales? ¿Las noticias del Evangelio cubren sus necesidades espirituales? ¿O está necesitando algo más? Mire, si Cristo no le es suficiente, cuidado, porque la insatisfacción siempre será un mal consejero. La insatisfacción nos lleva a buscar otras cosas, lleva a buscar lo novedoso, lo misterioso. La insatisfacción atrae los malos consejeros, las falsas consolaciones que nos pueden llevar por caminos peligrosos. Recuerde algo, Cristo es suficiente y en Él está todo lo que usted y yo necesitamos. Por eso nosotros debemos de estar satisfechos en Él. Y termino este mensaje con las mismas palabras de Pablo en el capítulo 2, verso 5. Dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Hoy como Pablo estamos ausentes en el cuerpo, pero como Pablo estamos presentes en espíritu. Y la verdad que junto con el pastor John y junto con nuestras esposas y nuestros hijos, la verdad, nosotros amamos a Cristo y amamos su iglesia, que son ustedes. Y al igual que Pablo, nos gozamos cuando escuchamos buenas noticias acerca de ustedes, pero también nos entristecemos cuando no sabemos nada de ustedes o cuando sabemos o vemos que de alguna manera se están alejando. Recuerde algo, mire, los pastores no son super ungidos, los pastores no son semidioses, los pastores somos siervos. Usted y yo somos miembros del mismo cuerpo, que tal vez tengamos labores diferentes, pero como ustedes sentimos, sufrimos, necesitamos y seguimos adelante. Por eso como Pablo, aunque no estamos presentes en cuerpo, sí lo estamos en espíritu y oramos por la iglesia y anhelamos, como lo anhelaba Pablo, que ustedes puedan crecer. Y mire lo que dice el verso 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Iglesia, andad en Él, arraigados y sobreedificados. Hagan que su vida sea un caminar diario en Cristo, en todo tiempo, en todo lugar, en la casa, en el trabajo, en el estudio, que su vida sea armoniosa con la fe que han puesto en Cristo el Señor y que se mantengan ahí arraigados como un árbol con raíces firmes, sobreedificados. Recuerde que aprendimos que Cristo es la piedra angular, que Cristo es la roca, que es la cabeza de ángulo, la piedra viva, y que todo aquel que coloca su confianza en Él no será defraudado. Por eso, iglesia, nuestro anhelo es permanezcan en Él. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Hoy
A través de ella tú nos recuerdas que todo creyente es un ministro tuyo. Perdónanos, Señor, si como creyentes y como parte del cuerpo de Cristo, en algún momento hemos querido estar a un lado y hemos tomado la decisión de no hacer nada dentro de tu cuerpo. Perdónanos, Señor. Perdónanos cuando también hemos querido delegar todas las responsabilidades solo sobre algunos miembros de tu cuerpo sin asumir la nuestra propia. Hoy hemos entendido, Señor, que tú escogiste nuestras vidas y nos colocaste en tu cuerpo y nos has dado una función. Ayúdanos, Señor, a encontrar cuál es la función que tenemos dentro de tu cuerpo. Y ayúdanos, Señor, y más en este tiempo de pandemia donde estamos distanciados. Ayúdanos, Señor, a recordar que tenemos una labor y que podemos hacer las cosas, Señor. Que hay cosas que podemos seguir haciendo, como proclamando tu mensaje, Señor. Ayúdanos en este tiempo a que nuestro corazón sea avivado a predicar tu evangelio, a compartir, Señor, tu palabra a otros de una manera virtual, ya que no podemos hacerla presencialmente. Ayúdanos a no estar quietos, ayúdanos a no ser esos miembros que están dentro del cuerpo, pero que no están ejerciendo ninguna labor. Hoy oramos, Dios, y pedimos, despierta en nosotros el amor por tu iglesia, Señor. Así como ese amor estuvo vigente en la vida de Pablo, al punto que el amor por ti y por la iglesia estaba él dispuesto, Señor, a sufrir, y no solo a sufrir, sino incluso a entregar su propia vida. Que nosotros, Señor, estemos dispuestos a ayudar tu iglesia. Perdónanos, Señor, aún si en este tiempo hemos descuidado tu iglesia. Si en este tiempo hemos creído que los pastores son los que se tienen que encargar de todo y hacer que funcione, olvidando que aunque no estamos cerca, también podemos desarrollar labores. Ayúdanos, Señor, a tener esa conciencia con respecto a lo que es tu iglesia, con respecto a lo que es ser ministros de Dios. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre y te damos gracias. Amén y amén.